días de nuevo, bienvenidos a todas las personitas que se están sumando y que se siguen sumando. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y a los que llegaron desde muy temprano, pues también por su puntualidad. Eh, Como les comentaba, el día de hoy tenemos el tercer webinar de la Ecoferia Normex presentada por Cecil, que para los que no se han estado conectando en las últimas semanas, en la última semana, ya está casi por la mitad de ser esta Ecoferia Normex. Nosotros, con la intención de hacer evidente los días venideros, este mes, y a finales de mayo y principios de junio, celebramos el Día Mundial del Control de Plagas, celebramos el Día Internacional de la Inocuidad Alimentaria y también el Día del Medio Ambiente, que al parecer es la próxima semana. Estamos muy emocionados y decidimos hacer toda una serie de capacitaciones totalmente gratis para que, bueno, conozcan sobre estos días y lo más importante, pues se puedan capacitar y puedan conocer a este nuevo proyecto tan bonito que se llama CECIN, que es el Centro de Capacitación Interdisciplinaria de Normex. Y pues bueno, por eso mismo estamos aventando la casa por la ventana y en días pasados estuvimos regalando descuentos, estuvimos haciendo sorteos. La verdad es que ha estado muy padre todo lo aprendido y hemos tenido expertos de un calibre impresionante. El ingeniero José Luis, que me parece que todavía no lo tenemos por aquí, sí que les voy a pedir unos 4 minutitos más de su tiempo para iniciar. Esto porque está teniendo problemas con su internet y ya lo estamos resolviendo desde aquí en Normex, así que primero quiero pedirles una disculpa. Segundo, que me regalen otros 5 minutitos para poder iniciar. ¿De acuerdo? Estoy con ustedes en un momento más. Muchísimas gracias. ¿Ya me escuchan, Sujei, por ahí? Hola, bienvenido. Sí, qué bueno que ya pudimos resolver esos temas. Era lo que le comentaba a la audiencia. Bienvenido. Permítame presentarlo. Él es el ingeniero José Luis Hernández Sánchez. Es ingeniero en alimentos por la Universidad de México, en donde fue fundador del Diplomado de Formación de Auditores en Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria, el cual se impartió a 5 generaciones. Cuenta con 22 años de experiencia en actividades de consultoría. No escucha nada. ¿Me escuchan bien? Cuenta con 22 ¿Todo años. bien? Sí, yo escucho bien. Perfecto, Karen, muchísimas gracias, Perla. Cuenta con 22 años de experiencia en actividades de consultoría y capacitación en servicios relacionados con sistemas de gestión ISO 9001, FSSC 22000, HACCP, Global Markets, y a lo largo de su trayectoria ha apoyado a más de 60 empresas en las cuales ha implementado sistemas de gestión. Ha participado en cursos y ponencias con instituciones empresariales y académicas desde 1996. Ingeniero, qué gusto, muchísimas gracias
que nos puede regalar un poco de su tiempo y un montón de su aprendizaje. No quiero quitar más tiempo, este es su auditorio. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Prueba de sonido, prueba de imagen. Nada más si me pueden confirmar algunas personas. Todo perfecto, ingeniero, se le escucha bien y estamos viendo su pantalla. Ok, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, en esta parte de la Ecoferia Normex estamos ahora por un tema de relativa importancia hacia los temas de sustentabilidad y temas de sostenibilidad en cuanto a la consideración microbiológica. Dentro del portafolio de servicios que tiene Normex en cuanto a la capacitación, se cuenta con varios modelos de capacitación y uno de los modelos que tiene es la parte de microbiología básica para de ahí partir a diferentes renglones de aplicación. En la pretensión de este webinar, a lo largo de este tiempo, vamos a establecer un panorama desde consideraciones muy básicas de la microbiología y vamos a empezar por un tema de sostenibilidad, de conceptos de sostenibilidad y cómo la microbiología puede tener una aportación al desarrollo sociológico y la interacción sociológica y desarrollo económico y la pretensión de cuidar y salvaguardar el contexto ambiental futuro para que los recursos con los que estamos usando estas generaciones para satisfacer nuestras necesidades sean de igual manera reservados para las siguientes generaciones. Entonces, el reto no es menor. Yo creo que la inteligencia colectiva que tiene que evocar en esta convocatoria de Normex hacia la Ecoferia, junto con los otros webinars y las conferencias magistrales, van encaminadas precisamente a dar esta aportación de diferentes parcelas de conocimiento y contribuciones que pueden irle sumando al gran reto que tiene la sociedad, la humanidad en un gran tema de ese desarrollo sostenible. Aquí en este renglón, pues vamos a verlo desde la microbiología para algunos de ellos, y aquí les quiero pedir disculpas a mis compañeros bacteriólogos, ingenieros bioquímicos, microbiólogos químicos, por la síntesis que vamos a hacer desde un tema muy básico y vamos a brincar a una aplicación de sostenibilidad. Para ello, pues vamos a definir el primer concepto, que es la microbiología, para ir desde esa parte muy básica y luego nos vamos a la microbiología sostenible. La microbiología, pues, es un conocimiento de formas de vida muy pequeñas, diminutas, microscópicas, que solo pueden verse o percibirse a través de la ayuda de microscopios de alta potencia. Las formas observadas se han denominado de varias maneras, tales como gérmenes, microbios, bacterias y microorganismos. Su historia es, pues, ya es de siglos, sus aportaciones son muchísimas, se ha desarrollado renglones de microbiología aplicada a través de biotecnología, bioingeniería, desarrollo de genoma humano y aparte todo lo que está por venir a través de las computadoras cuánticas, la inteligencia artificial, el manejo de grandes bases de datos y todo este contexto del cómo poderle sacar, y vamos a ver por qué características se le puede sacar tanto provecho al conocimiento microbiológico para un tema sostenible. Para ello, definiremos la siguiente diapositiva, que es la de la microbiología sostenible o sustentable. Cuando se habla de una microbiología orientada hacia el desarrollo sostenible, tiene al menos dos implicaciones. Una de ellas, que la investigación de microbiología tenga como fin último el hacer que las sociedades logren la convergencia de prosperidad económica, bienestar social y protección ambiental. La segunda premisa, que los microorganismos deben ser utilizados para mejorar la adaptabilidad sociológica de las actividades humanas.
Es decir, la microbiología sustentable se ha notado, hay muchos desarrollos en camino, otros que están en éxito y otros están en hipótesis, que hacen de ello esta orientación hacia esta aplicación con estas premisas sociales y de conducta, digamos, ética hacia la prosperidad económica y el bienestar social, para el cual debería de la ciencia ser una base para todo este desarrollo. Aquí vamos a ver en estas notas de sustentabilidad los artículos de Walter Alfredo Salas Zapata, que es el que contribuye en varias investigaciones y hace resúmenes en relación a estas contribuciones de los últimos años. La que sigue, por favor, Sujei. El desarrollo sustentable podrá entenderse entonces como la adaptabilidad socioecológica, igualmente que asume como un enfoque que consiste en incorporar variables, categorías o dimensiones socioecológicas de aquello que se está siendo estudiado. Entonces aquí ya tenemos una relación precisamente con el medio ambiente, pero no nada más con el macromedio ambiente o los ecosistemas macroscópicos, sino de igual manera con los ecosistemas microscópicos y cómo vamos a darle uso a esta información. La que sigue, por favor, Sujei. El concepto de sostenibilidad, sustentabilidad o desarrollo sustentable, pues evoca informes internacionales en cumbres mundiales acerca del desarrollo sostenible, como la del Río 92, la de Johannesburgo y el grupo de más 20, por las agencias internacionales de las Naciones Unidas. En este ámbito, el desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad de las futuras de satisfacer las propias. Entonces, en esta dinámica de ocupar recursos y dejar recursos para preservar y respetar el derecho que tienen las futuras generaciones a los recursos que hoy tenemos, entonces está un gran reto y un gran tema de desarrollo en muchas disciplinas de lo que es el desarrollo sustentable, y está esto declarado a nivel mundial. La que sigue, por favor. También se puede entender esta como la capacidad que tiene un sistema de reorganizar adaptativamente su estructura e interacciones socioecológicas para sobreponerse a perturbaciones y mantener atributos esenciales. Esto también se conoce como resiliencia socioecológica. Claro, el tema de los microorganismos, como lo hemos notado en temas de pandemias y en temas microbiológicos, de aspectos negativos de los microorganismos patógenos, pues tenemos todo un aprendizaje socioecológico en relación a las defensas que tenemos que hacer para poder prever la inteligencia mundial, en ese sentido, los servicios de salud a nivel mundial, las organizaciones dedicadas a temas de salud, pues están o prevén a veces de manera reactiva porque no tenemos todos los desarrollos preventivos que quisiéramos. Hay unas hipótesis en cuanto a patógenos se refiere, pues que sí nos pedirían comprometer incluso el futuro de muchos humanos a través de pandemias que pueden arrasar con un gran grueso de la población. Y sin embargo, esa adaptación socioecológica es a la que hace alusión esta parte de la sustentabilidad. Entonces, por un lado, las partes negativas y por otro lado, por supuesto, la gran aportación, porque del grueso de los microorganismos en cuanto a sus sustratos, el material microbiológico per se, el tema de los metabolitos o de usos específicos de enzimas, coenzimas o algunas otras aplicaciones biotecnológicas, pues van a ser una gran cantidad de beneficios los que pueden rendir la parte de la microbiología utilizada para el desarrollo sustentable, y mucho por las características dinámicas que presenta este desarrollo microbiano y conocimiento de las pequeñas maneras de vida por características que vamos a ver en su constitución básica, tales como actividades como la agricultura, la ganadería, la producción industrial, generación y uso de energía,
Las poblaciones o ciudades, la pesca, no se consideraban sostenibles porque perseguían propósitos económicos y ecológicos, sino porque se llevan a cambio cambios que le permiten ajustarse adaptativamente a las características y dinámicas propias de los ecosistemas y grupos de humanos con los que se relacionan. Es decir, extraer de la naturaleza lo que necesitamos sin ni siquiera pensar en cómo son los ciclos vitales de recuperación de estos recursos, y de esta manera, con este tipo de actividades, pues estábamos atentando a la sustentabilidad. Ya cuando llega esta parte sostenible, pues vemos que tenemos que ver a través de nuestros proyectos de diferente índole, darle esa característica de recuperación que luego se expresan, por ejemplo, en algunas leyes. Por ejemplo, en la parte de la agricultura en México, pues se tienen muchas leyes relacionadas con el desarrollo sustentable de ciertos cultivos, como por ejemplo la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, por ejemplo, donde se prevén todos esos aspectos de que se vuelvan recursos renovables, que se pueda devolver a la naturaleza lo que se le ha extraído. La que sigue, por favor. Entonces, ya llegando al renglón de la microbiología sostenible, cómo esta va a contribuir al desarrollo del mismo cuando los microorganismos sean utilizados para mejorar la adaptabilidad de las interacciones socioecológicas de estas actividades. Así, el logro de una sociedad en la que concurran la prosperidad económica, el bienestar social, la conservación de los ecosistemas y recursos naturales, es una sola consecuencia de la utilización de los microorganismos. En esta parte de microbiología y ya los ha hecho ahorita, todavía siguen generándose. Entonces vamos a revisar un poquito la historia de la microbiología en cuanto a cómo Leeuwenhoek en los años 1700 descubrió, inventó el microscopio y fue el primero en observar esas formas de vida microscópicas que les llamaba incluso hasta pequeños monstruos o pequeñas bestiecitas. Algunos libros relatan, por ejemplo, Cazadores de microbios, estas anécdotas de los primeros exploradores del microcosmos en cuanto a la concepción de vida microscópica. La ciencia microbiológica se emplea en una gran variedad de campos: la medicina, la agricultura, la industria, la biotecnología y la bioingeniería, como grandes escalas en sus aplicaciones para el bienestar y desarrollo económico y bienestar social. La que sigue, por favor. Posteriormente a Leeuwenhoek, pues estaba Nicolas Appert, que era un confitero francés, quien colocó alimentos en botellas y frascos de vidrio, los selló con tapones de corcho y los calentó en agua hirviendo. Los alimentos así tratados no se deterioraban, y anunció este descubrimiento en 1810. Sin embargo, él no podía explicar por qué razón. Y tuvo que llegar el famosísimo Louis Pasteur, que es en la siguiente diapositiva, donde la condición de Louis Pasteur da pie a darle la causa de la descomposición a esta actividad biológica que se tenían los productos, y por ello el nombre de la pasteurización para la inhibición de los microorganismos, que es ampliamente conocida en temas, por ejemplo, de procesamiento de alimentos. Y Pasteur explicó hasta la gran pregunta que planteó Appert en un principio. Parecen, si acaso, sí descubrimientos simples, pero en realidad fueron muy profundos en cuanto a nuestro conocimiento de algo invisible que no vemos, que pongámonos en el contexto de esos siglos, y el conocimiento humano hasta dónde llegaba, y había muchas cosas que aún no nos explicábamos. Y hoy, por ejemplo, pues tenemos otras grandes fronteras, como las subpartículas atómicas, que pues también vienen siendo toda una gran cantidad de conocimientos los que todavía
en nuestro avance científico no alcanzamos totalmente a comprender. Entonces, una de sus aplicaciones para alimentos, que es parte de los módulos que tiene Normex desarrollados, pues habla acerca de la preservación de los mismos, y entonces existe pues una guerra por los sustratos, por así decirlo, por los alimentos, en el sentido de con los microorganismos y los seres humanos. Nosotros intentamos preservarlos y ellos, sin una conciencia per se, intentan, pues no lo intentan, lo hacen, lo provocan porque son aspectos naturales de supervivencia, lo que ellos hacen para poder deteriorar los alimentos que nosotros queremos preservarlos. Por eso es que esos son indicadores importantes para la preservación, conservación y todo el esquema de la cadena de suministro de alimentos para que pueda llegar a nuestras mesas, en nuestras casas. Entonces, siempre están presentes los microorganismos como una entidad de conservación. El refrigerador, los hornos de microondas, las estufas, los sistemas de calentamiento y enfriamiento que tenemos en casa, pues van ciertamente para aspectos culinarios, pero otro de sus aspectos de inocuidad es precisamente preservar los alimentos, evitando el crecimiento, desarrollo, supervivencia de esta forma de vida microbiológica. La que sigue, por favor. Así pues, los microorganismos, cuando son procesados, no es que no contengan microorganismos, siempre va a haber microorganismos presentes, lo que baja es la cantidad, la concentración. Los que más se conocen en el tema alimentario, pues son las bacterias, los hongos, las levaduras. En el tema de salud pública, pues ya tendremos que aplicar los virus. También en preservación de alimentos y inocuidad hay virus de importancia, pero digamos que son los más connotados. Y para empezar a entender, hay que ver esta gran clasificación de los microorganismos para poder ir comprendiendo cuáles son las características de uno o de otra. Para ello se desarrollan ciencias como microbiología química, ya como microbiología aplicada y aspectos de calidad microbiológica que vamos a ver en muchas normatividades relacionadas con la importancia de la parte microbiológica en varios temas de la industria, la farmacéutica, la de los servicios de salud, la de los alimentos. Entonces, eso es algo importante. Aquí la inquietud del webinar es despertar estas inquietudes de conocimiento genérico para empezar a ver que hay una clasificación genérica y de ahí viene toda una serie de desgloses con la ocupación de ciencias bioquímicas y, como lo comenté, de microbiologías ya químicas muy especializadas. Entonces, para esto pues hay que ver, porque el ejemplo de los alimentos, a través de estos criterios de clasificación. A veces vemos apariencia visual en crecimientos masivos cuando ya hay un conteo microbiológico que se mete a una incubación donde existe un sustrato específico para un desarrollo de un microorganismo, tal vez de los indicadores o tal vez de microorganismos muy específicos, patogénicos, por ejemplo, donde los sustratos o caldos nutritivos le dan desarrollo a estos microorganismos y llegan a generar pequeños círculos o manchitas que se llaman colonias, y esas colonias son las que permiten hacer una cuantificación y una expresión en diferentes características de la medición o de la metrología microbiana al respecto de la unidades formadoras de colonia por tanta cantidad de líquido o de gramos, o bien número más probable o algunos otros mecanismos de conteo que hay en relación a los microorganismos. Entonces, esa es una manera en que se evidencia la actividad porque hay desarrollo.
sus características de dinamicidad biológica, ubicuidad y otras características de gran cinética de supervivencia que tienen ellos, los microorganismos están continuamente aprendiendo desde el punto de vista bioquímico y químico y de resistencia, generan mecanismos de resistencia a ese aprendizaje bioquímico inconsciente, promueve que los microorganismos como tal vayan desarrollándose, de ahí que se desarrollen temas de políticas públicas en relación, por ejemplo, a los antibióticos utilizados para temas de salud, porque si tomáramos indiscriminadamente, ya que obedece a una hipótesis que hay en relación a la gestión de superbacterias, si usáramos indiscriminadamente antibióticos sin que hubiera un control con prescripción médica y control de medicamentos en las farmacias, pues habría muy probable, y ya hay algunos descubrimientos con respecto a eso, el desarrollo de superbacterias donde ningún espectro de ningún antibiótico conocido pudiera alcanzar a destruirla, y por lo tanto, si existe una cepa o una bacteria la cual no puede destruirse, al menos por lo conocido ahorita por nosotros, estaremos en un gran problema de salud pública por el desarrollo de ese superpatógeno. Hay relación a esto y eso hay que considerarlo, porque los microorganismos tienen esa gran capacidad de supervivencia por la velocidad en que las generaciones subsecuentes se están dando, tienen una gran velocidad de adaptación, y de ahí que los problemas, ahorita por ejemplo, los que estén enterados de cómo van las variaciones del COVID-19, del coronavirus, en particular SARS-CoV-2, sabemos que hay muchas variantes y esas variantes obedecen a diferentes formas de adaptación del virus y que tienen diferentes signos. La masa y la velocidad a lo que llega a la humanidad esa información donde no tenemos capacidad todavía de procesar tan rápido y de desarrollar tecnológicamente opciones que nos permitan librar totalmente de una amenaza de este carácter microbiano. En el caso específico del virus, el SIDA viene siendo otra historia, igualmente un poco de terror microbiano, en el sentido de que no hemos tenido capacidad en nuestro conocimiento y nuestra tecnología de alcanzarlo. Y ahí es donde quiero subrayar estas grandes características de los microorganismos. Pero también tienen sus partes útiles como producción en alimentos, de alimentos fermentados, pan, queso, cerveza, vino, entre otros, pues son de las grandes aportaciones de los beneficios que traen. Igual la descomposición de materia orgánica, la parte de biodegradabilidad, por ejemplo, de algunos plásticos, que ya se está buscando también para el tema sustentable, tener ese tema de desarrollo microbiano. Aquí, por ejemplo, de conocimiento microbiano. Algunos microorganismos patógenos son los que causan algunas enfermedades, pero en realidad son muy pocos los que hacen un daño al ser humano. Y una de sus posibilidades puede ser transmitidos por alimentos, pero para ampliar el esquema, pues puede ser transmitido por aire, por agua, por superficies inertes, entre seres humanos, por animales, entre animales y seres humanos, zoonóticos, puede haber plantas y un sinfín en esos ecosistemas microbianos donde la dinámica es tan veloz que los equilibrios, cuando se ven quebrantados, pueden transmitir ciertas cosas a favor o en contra de la forma que se relacionan estas entidades biológicas con las entidades macrobiológicas. Muy bien, la que sigue, por favor. Pues de las características, pues precisamente desde Leeuwenhoek lo vimos, son dimensiones muy, muy pequeñas, pues pueden oscilar para el caso de las bacterias, que son, digamos, microorganismos relativamente grandes,
entre 0.5 micrómetros de diámetro, como una Escherichia coli, que es una de las bacterias más representativas en un tamaño promedio de 3 micrómetros. 1 millón de células caben en 1 centímetro cúbico, lo cual podemos pensar en ese sentido de que de la gran cantidad de microorganismos que habitan en un pequeño espacio. De ahí, por ejemplo, me voy a referir al lavado de manos, la importancia del lavado de manos, donde la OMS en diferentes aportaciones que se ha hecho a nivel mundial, pues se ve que hay una prevención al menos de 250 enfermedades relativas al lavado de manos, simplemente por tener el hábito de lavarnos las manos. Porque las manos, al tener contacto con tantas cosas, con cientos de cosas en un día, y tiene la temperatura, tiene los espacios vitales para un microorganismo, tiene sustratos, pH, temperatura, todo para generar condiciones de crecimiento. Y si no hay una continuidad en esa aplicación de un procedimiento sanitario continuo, los riesgos de adquirir enfermedades son muchos, porque puede ser un mecanismo de contaminación cruzada a diferentes lugares. Para el caso de hongos, empecemos, pues hay sus formas como son filamentos tubulares multicelulares, se reproducen por medio de estructuras llamadas esporas, más grandes que las bacterias, más largos que las levaduras, ampliamente distribuidos en la naturaleza y sobreviven en amplia variedad de medios más tolerantes al frío que al calor. Esa es una de las características de los hongos. Ya vimos el tamaño, ahora vamos a ir viendo de estas 3 primeras clasificaciones. Tengan en cuenta que hay algunas otras más que en este tema, la advertencia en el webinar es que vamos a partir de una formación básica y hasta la sustentable en la parte de la aplicación. La que sigue, por favor. Las levaduras pues ya son organismos unicelulares, generalmente en forma ovoide, más pequeñas que los hongos, pero más grandes que las bacterias. Se reproducen por gemación, ampliamente distribuidos en la naturaleza, asociados con alimentos líquidos que contienen azúcar y ácidos, más tolerantes al frío que al calor. Y más o menos ahí en esa figurita podrán ver esas formas microscópicas que no se perciben a simple vista. Sin embargo, ahí están y pueden provocar muchos beneficios si son adecuadamente manejados, y si no lo son y son dañinos, pues nos pueden también provocar todo lo contrario, ¿no? Incluso nos llevan a investigaciones veloces para poder sostener defensas relativas al respecto. La que sigue, por favor, Suji. Más de las levaduras son poco resistentes al calor, producen alcohol y dióxido de carbono, no representan un problema de salud pública. En el caso de las bacterias, empezamos ahí un poco con el tamaño y la Escherichia coli, pues son las más importantes en cuanto al tema problemático, aunque también tienen otros beneficios. Pueden excretar enzimas o toxinas, son unicelulares, existen en diversas formas. Hay una serie de constituciones, digamos, físicas, cocos, estreptococos, diferentes formas. Hay algunos que tienen flagelos que le permiten cierta movilidad o motilidad para que el microorganismo esté desplazándose dentro de un organismo o dentro de una matriz orgánica, buscando precisamente los sustratos, entendidos esos como alimentos por un tema de supervivencia. Llegan incluso, si hay algún cambio de condición, se pueden tener una gran adaptabilidad y puede llegar a incluso a veces hasta formar esporas o micropelículas de protección. Es muy interesante cómo es que este tipo de organismos, microorganismos, tienen diferentes mecanismos de adaptación. Y nosotros, muchas de nuestras tecnologías están precisamente basadas en, uno, desarrollarlos según nos convenga, o bien subsanarlos según no nos convenga, ¿no? La que sigue, por favor.
Bueno, el tema de la famosa reproducción de bacterias celulares se reproducen por un proceso llamado fisión. Se incrementa el número de bacterias y se conoce comúnmente como crecimiento. O sea, cuando hay un crecimiento bacteriano, hay una curva típica de desarrollo bacteriano, donde está en la primera etapa como en parte latente, y luego empieza propiamente el desarrollo, que estaría el dibujo tratando de aclarar qué está sucediendo en este proceso de fisión, donde una célula genera dos células y así se va. Entonces, más o menos el tiempo estimado es que una bacteria se reproduce de 20 a 30 minutos si cuenta con las condiciones de desarrollo en el proceso de fisión. Esto daría pie en principio, a decir, pues es poquito, 20, 30 minutos, pero en realidad no, porque recordemos que por el tamaño en los centímetros cúbicos que dijimos, por ejemplo, de Escherichia coli, cuántos millones de células había en un centímetro cúbico, imagínense que ese número de células se duplica en 30 minutos, que por ejemplo aquí en la siguiente diapositiva visualizamos la tasa de crecimiento. Si nos las pueden poner, por favor. Aquí está expresado de manera escrita, perdón. La que sigue, a ver, la que sigue, nos regresamos a esta, por favor. Esta, miren, vean la reproducción de la célula singular, como de las 0 horas a 1 hora ya hay 4, de una sola, a 2 horas ya hay 16, a 15 horas ya hay 1 billón, y así sucesivamente, dependiendo las características y condiciones que hay para el crecimiento bacteriano. Es decir, hay varias cinéticas que se dan de acuerdo a ciertas condiciones. Si son óptimas, pues se da el crecimiento es muy, muy exponencial, y cuando no, pues es exponencial en relación a que así está el diseño. Si nos regresamos al anterior, por ejemplo, una cepa de E. coli multiplicándose en condiciones óptimas, lo que se conoce como división binaria o fisión, es una progresión de cada célula que da lugar a dos y de estas a otras dos. Ocurrirá aproximadamente de 20 minutos en promedio. Si tales condiciones se mantuvieran por 48 horas, el número de células que teóricamente se alcanzarían sería 1 por 10 a la 43ª potencia, el del número de bacterias, que por su volumen correspondiente equivaldría a 7,000 veces el volumen de la Tierra. Entonces, pero fíjense que es muy interesante cómo funcionan los equilibrios y los ecosistemas, porque en la curva que estoy hablando de la cinética de crecimiento bacteriano, la siguiente etapa después del desarrollo viene una etapa como de mantenimiento, de latencia, pero superior, y luego viene el decaimiento. Y como está supeditado a otros tantos factores, tanto ambientales como de competencia o aspectos inhibitorios químicos, o que hay competencia con otras bacterias por el mismo sustrato, empiezan factores limitantes a impedir que el mundo se llene de microorganismos. O sea, a final de cuentas, este desarrollo en esa sigmoidea, en esta curva de cinética microbiana, explica cómo es de que sí hay una gran cantidad de crecimiento, y que si, por ejemplo, en un sistema, vamos a imaginarnos una lata de un alimento, existen condiciones propias para un desarrollo bacteriano, pues el microorganismo va a avanzar hasta contaminar el producto. No así si se enfrenta a medios ambientes, a lo mejor ahí ya empiezan aspectos inhibitorios a impedir que su desarrollo sea descomunal y desenfrenado, que haya tasas infinitas. No, todo esto tiene una limitación que la propia ecología microbiana hace precisamente que esto no sea de esta manera. Pero aquí lo que quiero subrayar es esa palabra de dinamicidad, donde la dinamicidad es esa capacidad de velocidad que tiene el microorganismo, y así igual como las mutagenicidades, la parte mutagénica, de que los cambios empiezan a aprender, entonces las generaciones son tan rápidas que aprenden bioquímicamente muy rápido, se adaptan.
adaptan a condiciones de resistencia. Por eso es que un microorganismo puede aprender muy rápido de un antibiótico y se hace resistente porque desarrolla aspectos bioquímicos de resistencia para poder seguir superviviendo. La que sigue y la que sigue, es la que sigue, ya la platicamos, y la otra, por favor. Otra capacidad que tienen los microorganismos es que son muy heterogéneos, tanto en medios como en sustratos muy simples, porque encuentran sus niveles de requerimiento nutricional son hasta cierto punto, pues son muy simples, y es posible observar crecimiento de hongos en el fondo de envases vacíos, en muros de una fábrica, de estas puertas que se le llaman hawaianas de plástico, que son flexibles en las industrias. Hay veces que se ven ciertas evidencias de crecimiento microbiano, levaduras y hongos en las matrices de los plásticos, donde uno dice, bueno, pero ¿por qué está esta manifestación perceptual de esos microorganismos? Y el punto es de que ahí, dentro de ese contexto, hay sustratos, hay temperatura, hay posibilidad de desarrollo, y ahí están. Entonces, como son muy heterogéneos, muy dinámicos, son altamente adaptativos, y por lo mismo es otra característica que el ser humano la ha notado y ha dicho, bueno, todo el beneficio que podemos sacarle a los microorganismos si pudiésemos extraer condiciones para alguna aplicación. ¿Ok? Existen bacterias que ingresan a los organismos y se multiplican en el intestino por vía sanguínea, invaden otros tejidos, en donde se multiplican y causan enfermedades severas con peligro de muerte. Otras dañan la salud multiplicándose en la mucosa intestinal sin daño aparente. En los cursos que damos en Normex, se presentan una serie de dinámicas muy específicas, por ejemplo, la Listeria monocytogenes, desde un aspecto que lo redacta un médico en cuanto a todas las características de por donde viaja la listeria, y que incluso en el caso de una mujer embarazada puede llegar el producto, el bebé puede verse afectado por la propia listeria a través de diversos mecanismos que puede haber de transferencia. Entonces, es muy interesante ver esas capacidades específicas, porque cada microorganismo, dependiendo para dónde vamos estudiándolo, va a tener el sentido y la dirección de la investigación o de la relatoría de capacitación, va a tener su propósito. Y ahí se puede observar cómo se van, digamos, adaptando a un montón de condiciones heterogéneas. Y el cambio, si nosotros decimos en sistemas de gestión que hay que hacernos amigos de los cambios, que los cambios son favorables para una organización y tienen que estar adaptándose a estos cambios, y las empresas chicas, por ejemplo, son más adaptables, modifican más rápido sus estructuras que las empresas grandes. Algo así pasa a nivel de microbiología. Las empresas grandes, por ser tan estructuradas, tan planeadas, tan protocolizadas, en ocasiones el movimiento de una empresa grande ante un cambio es muy lento, y las empresas chicas pueden hacerlo muy rápido. Y es un ejemplo que lo estoy haciendo, digamos, metafórico, en el sentido de cómo una organización puede irse hacia los cambios, y sabemos que los cambios son buenos, porque nos hacen de toda suerte mejorar y aprender en la mejora.
el microorganismo, por esta característica de heterogeneidad, puede adaptarse a cualquier medio. También otra característica es su ubicuidad. Es difícil encontrar en la naturaleza nichos o materiales libres de microorganismos. En algunas de ellas se encuentran concentraciones muy elevadas, destacan la tierra y algo superficial como reservorios de microorganismos. Por tal razón, las fuentes de contaminación microbiana en los alimentos son muy variadas. Claro, aquí está muy connotado al tema de alimentos, pero aquí subrayemos que es dificilísimo, si no es que casi imposible, habría que pensarle bien, porque la esterilidad existe la comercial, pero por ejemplo en los hospitales hay una serie de enfermedades nosocomiales, que son las que se transmiten en los hospitales, y precisamente es porque se dan gestión de ecosistemas bacterianos que persisten en cierto ambiente. Por ejemplo, en la listeria, regreso un poco al ejemplo de la listeria monocitógenes, hay estudios de la FDA que ha encontrado que uno de los lugares donde es muy persistente es precisamente donde abrimos el refrigerador, en los plásticos. Y vaya, cuando una listeria entra a una planta, por ejemplo, de cárnicos, la FDA pide una reducción logarítmica en una escala de 5 a 8 escalas logarítmicas de esa carga microbiana, porque no pide la eliminación, puesto que conoce el aspecto microbiológico y no se trata totalmente de una eliminación, ni la pasteurización, ni la ultrapasteurización, ni el enlatado, ni ninguna de estos mecanismos. La irradiación, pues sí puede bajar la carga, pero por los mecanismos de aire, de empaque, puede hacer que vuelva a generarse este tema de la ubicuidad, heterogeneidad, dinamicidad y, por ejemplo, resistencia, que si bien lo he venido comentando a lo largo de la plática, pues lo subrayamos de la siguiente manera. Sobreviven a la acción de agentes físicos y químicos en condiciones considerablemente más drásticas que organismos superiores. Es una cualidad que también contribuye a explicar su abundancia y amplia ubicuidad en la naturaleza. Hay estudios de microorganismos en los extremófilos que se dan tanto en cercanos a fuentes de erupción submarina, de volcanes submarinos que están en erupción o están en actividad volcánica, y a temperaturas altísimas se han estudiado esos extremófilos características de nieve, de agua, no a punto de hielo, pero en punto de deshielo sí, donde ahí hay esa resistencia y generan las esporas que les comentaba, y de esa manera vuelven a su estado latente y están esperando la mínima oportunidad para poderse desarrollar. Entonces, pues eso es un reconocimiento totalmente a su gran capacidad biológica que tienen estas entidades para poder adaptarse a los medios. La que sigue, por favor. El control, por ejemplo, aquí en la patogenicidad. En los alimentos ocasionalmente se encuentran microorganismos patógenos para el hombre. Su consumo puede llevar a una enfermedad resultante de un proceso infeccioso. Por ejemplo, ustedes hagan memoria de cuándo fue su último evento de una enfermedad transmitida por alimentos, un evento diarreico o una enfermedad que hayan tenido. Y ustedes verán que, pues, así que sea de mucho horizonte, que en unos 3, 5 años no nos hayamos enfermado, sería difícil, en el sentido de que siempre estamos expuestos o hay una pequeña cantidad o una fuente que puede ser desde una salsa hasta una crema o un queso, el que puede generar la aportación patogénica en la dosis infectiva adecuada para el peso y factores de defensa que yo tengo. Y
y más amén aspectos toxigénicos que llegan a tener los microorganismos por la generación de toxinas como metabolitos. Entonces, esa es otra característica que tienen los microorganismos. La que sigue, por favor. La adaptabilidad. Un microorganismo se mantiene activo o logra sobrevivir en un ambiente tanto lo permita su capacidad de adaptación. En él es evidente que solo las condiciones artificiales como las que se pueden aplicar en los laboratorios y en la naturaleza, tales como condiciones, no suelen ser muy estables. Se modifica el pH, el contenido de humedad, fluctúa la temperatura, se generan o se incorporan sustancias con efecto antimicrobiano. Estas modificaciones no siguen un patrón rígido, son no del todo fortuitas. Como cualquier ser vivo, un microorganismo se mantiene en la naturaleza porque dispone de mecanismos genéticos y fisiológicos que confieren su capacidad a su medio ambiente. Entonces, lo que comentamos de la adaptabilidad, sumémosle también esta parte, este subrayado. Y aquí, bueno, el contexto de las esporas, ya lo he comentado, generan toda una protección alrededor de ellas cuando las condiciones no se dan, se guardan, pero están viables en cuanto haya condiciones de viabilidad, que empiece a sentir la bacteria y reconocer el medio ambiente, pues de ahí viene su desarrollo, ¿no? Y pasa de espora a la forma vegetativa. Entonces, las esporas pues, son resistentes al medio ambiente, al calor, al frío, a agentes químicos. La forma vegetativa, digamos, la célula vegetativa es cuando está en fases de crecimiento y no tiene esa protección que genera para estarse adaptando. Muy bien. Aquí estas características de microbiología básica, vamos a dar ahora el giro a la microbiología sostenible, ya con aplicaciones de seguramente estas características y algunas otras que en varias investigaciones, muchos laboratorios en el CIMBESTAB del Politécnico Nacional, en la Facultad de Química de la UNAM, en los laboratorios de la Universidad Autónoma Metropolitana y en la UAP y en varias universidades estatales, hay una gran serie de investigaciones que están en relación a un microorganismo o a un proceso de un microorganismo o a una característica que va a dar un beneficio determinado de acuerdo al objetivo que se esté buscando de investigación. Y de ahí viene todo un tema de la microbiología sostenible, donde, como vimos al principio, no podemos, al momento de definir sostenible, tenemos que ver esa interacción socioecológica, económica y de equilibrio que debe de tener las actividades humanas para hacer este soporte, y aquí el tema de la participación de la microbiología. En este contexto de problemas, la insostenibilidad, tantito la anterior, por favor. Gracias. Han venido siendo utilizados de tres maneras. El primero corresponde a su utilización como indicadores para monitorear esquemas o determinadas actividades humanas. El segundo corresponde a la utilización para biodegradar contaminantes o reducir su toxicidad. Y el tercero, la utilización de estos para generar subproductos a partir de residuos. Digamos que este es como que el principio. Pero vamos a ver algunos ejemplos en las tablas subsiguientes, ya son las últimas diapositivas. Por ejemplo, el problema: desgaste de suelos por producción a gran escala, uso excesivo de fertilizantes y pesticidas para mantener los cultivos, degradación y agotamiento de tierras cultivables, erosión de suelos de uso agrícola, temas microbiológicos que empiezan a tratar de dar solución a estos problemas. Fertilización de suelos, perdón, la anterior. La anterior. Fertilización de suelos, gracias. Utilización de hongos, como las micorrizas, para mejorar la disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo. Utilización de microalgas para producir fertilizantes y producción de biofertilizantes.
Ustedes han tenido, ahorita se han participado en algunos webinars, han visto temas de control de plagas. Entonces, hay estos plaguicidas a través de, puede haber también plaguicidas biológicos, y estos biológicos se basan en actividades microbianas. Esa es la participación a resolver temas del uso excesivo de fertilizantes químicos en este aspecto biológico. También se utilizan microorganismos para el monitoreo de calidad de suelo, para producción de pesticidas, utilizando las microalgas para producir los mismos. Y en el tema de la acuacultura se utilizan microalgas como alimento para peces, reduciendo los costos ambientales en la parte de la piscicultura. Entonces aquí se ve como la microbiología de la sostenibilidad y claro, de esas características muy básicas que impartimos ahorita en el webinar, hay un gran hueco en medio, quiero hacerlo. Ahorita ya me estoy yendo a la dirección sostenible, pero ese hueco central es precisamente la disciplina que va a hacer la aplicación correspondiente. La que sigue, por favor. Por ejemplo, si el problema es agotamiento de fuentes energéticas, producción de energía, utilización de microalgas para producir biogás, biodiesel, biohidrógeno y bioetanol, o producción de biocombustibles. Recién en Europa escuché que ya había un desarrollo también de aportación microbiana a aumento de la eficiencia de las celdas solares, para que tuviese una mayor captación energética y conversión energética y de esa manera hacer más sostenible. Es otra de las aplicaciones que tiene en materia energética por las fuentes energéticas y los microorganismos, pues como lo vimos, por ejemplo, en Brasil, donde el bioetanol que es producido a partir de azúcar de los ingenios, ahí hacen estos coches híbridos donde tienen combustible a base de petróleo y tienen la parte del biodiesel. ¿Cuáles son las diferencias del biocombustible? Que el biocombustible es renovable porque la parte de los cañaverales, de la caña de azúcar, son renovables y por lo tanto hay un cambio sustantivo en ello. Claro, hay que ver el efecto de otros problemas que derivan de la combustión de estos energéticos. Para el problema de contaminación y agotamiento de fuentes de agua, la biodegradación de contaminantes de agua, la biomineralización, transformación de contaminantes o reducción de su toxicidad, monitoreo de calidad de agua, tratamiento de aguas, es otra de los temas microbiológicos que están contribuyendo a la sostenibilidad. Problemas relacionados con el desempeño ambiental de procesos productivos, aprovechamiento de residuos industriales, obtención de subproductos de materiales decompuestos a partir de residuos, las compostas, los piensos, esta parte de la actividad microbiana y empezar a la parte circular, de la gestión circular para hacer parte también de la economía circular, un elemento también de sustentabilidad. Hongos para la conversión de etanol en acetato de etilo y producción de biomateriales. Entonces aquí también se ve otra manera en que la microbiología está dando aportaciones a la sostenibilidad. La que sigue, por favor. Contaminación por compuestos no biodegradables, biodegradación de contaminantes, biomineralización, transformación de contaminantes o reducción de su toxicidad, hongos para la solubilización de fósforo inorgánico o bioremediación, degradación de compuestos tóxicos. Entonces, si hay microorganismos que están desarrollados para que tomen estos residuales y los transformen a algo que pueda contribuir a los ecosistemas y generar un desarrollo y no una controversia en impactos ambientales, pues los microorganismos están facultados para ello y no es la excepción el tratamiento de agua en los tratamientos primario, secundario y terciario. En el tratamiento terciario generalmente es el tratamiento biológico, donde ya se le dan los afines de la contribución microbiológica. Y recordemos, por ejemplo, que la Secretaría del Ambiente tiene declarados, por ejemplo, algunos ríos de México como irremediables o su factor de remediación, ejemplo, el río Atoyac, que cruza Guerrero,
Tlaxcala, Puebla, entre su gran trayecto. Ese es un río que está declarado con una remediación de 30 años, porque fue ya agotado, totalmente agotado, y representa más una fuente de contaminación que una aportación del vital líquido a las actividades humanas y de ecosistemas. Y entonces están calculando ellos unos 30 años para poderlo remediar. Y este es un gran tema de impactos negativos ecológicos, donde la microbiología de la sostenibilidad puede hacer aportaciones positivas. Muy bien, la que sigue son las gracias. Yo entiendo, es un tema muy amplio, muy amplio. Nuevamente le pido disculpas a mis compañeros bioquímicos, microbiólogos, porque seguramente vieron, bueno, vimos de lo básico, nos fuimos hasta la aplicación. Yo entiendo, hay una gran cantidad de conocimientos, una gran bagaje de la contribución microbiológica. El tema que aquí en la Ecoferia se denotó como un tema de microbiología básica, pues sí, al momento que lo estaba pensando, dije, bueno, sí, hay que ver las características básicas de los microorganismos, pero hay que ver el contexto al que estamos buscando, y de ahí nos fuimos a la aplicación de la sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, va desde aspectos de características muy básicas de los microorganismos, y por las cuales pueden ser muy aprovechables para efectos de desarrollo armónico ambiental. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Estoy de vuelta con todos ustedes. Llegó el momento de hacer las preguntas. Si ustedes quieren, pueden dejárnoslas en el chat, o ahorita pido que puedan abrir sus micrófonos y con toda confianza, nada más levantando su manita, y les doy la palabra. En lo que se animan a escribir todas sus preguntas, yo quiero agradecerle, ingeniero José Luis, porque bueno, ya varios años que trabaja junto con Normex, y a mí me parece siempre muy enriquecedor la forma en la que usted da los webinars, los cursos, todo esto. Y bueno, para el público en general, todo esto se hace en pro de la Ecoferia. Estamos viendo la parte de la microbiología enfocada o con el contexto de pues, la inocuidad alimentaria, lo que les comentaba al principio, un distintivo H incluso. Ya por aquí están escribiendo, dice José Luis Baltazar González, gracias. También Elizabeth Delgadillo dice, muchas gracias por compartir su tiempo, conocimiento y experiencia. Y lo mandan felicitar, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias, Elizabeth. Y igual, como ya les había comentado, este webinar de microbiología es dentro de la semana de la Ecoferia Normex, y con la intención de, bueno, hablar un poco de todos estos temas. Ahorita continúo. María de Jesús Chavarría nos hace una pregunta. ¿Dónde puedo identificar qué microorganismos pueden afectar a mi producto y proceso? Ok. Lo primero que tenemos que hacer, si estás hablando de un producto alimenticio, farmacéutico, o incluso un envase, vamos a suponer, lo primero que se hace es una identificación de los denominados indicadores microbianos. Esos indicadores pues son como grandes grupos que van como que centrando en dónde está el problema. Uno de esos criterios, por ejemplo, es el de la temperatura. Si está en una temperatura promedio a la temperatura del cuerpo humano, donde está el rango de 36.5 grados Celsius, ahí estaríamos viendo a la cuenta mesofílica. Entonces, esa cuenta mesofílica, que es una cuenta bacteriana muy gruesa, pues te va a salir qué cantidad de microorganismos tenemos, pero ya luego, pues tú, si estamos buscando algún microorganismo que pueda provocar un daño al producto, ya centrar temas patogénicos o de grupos patogénicos, más bien como genéricos todavía. Coliformes totales, coliformes fecales,
Si nos salen positivos esa presencia, ya tenemos que irnos a la especificidad. Entonces, si tú recurres a la norma o a la estándar o a la especificación, sea mexicana o internacional, o del Códex Alimentario, si es el caso de un alimento, o la FDA para si es un farmacéutico, un alimento, o USDA si es un suelo, por ejemplo, porque también hay perfiles microbiológicos en matrices de suelo. Ahí ya nos iríamos al específico. Por ejemplo, si fuera un alimento, a lo mejor nos vamos a Salmonella o a Escherichia coli para ver si lo encontramos. Y esa es la manera en que vamos acercándonos a la determinación del microorganismo en específico. Yo lo que les recomendaría, en el caso de la compañera que nos preguntó, de que, pues primero, una forma de comunicar riesgos son precisamente las normas y todo el marco normativo es el que nos habla si hay evidencia de riesgos. Y ya posteriormente buscar fuentes de información bibliográficas o investigaciones que estén haciendo y hayan sido reportadas para ir viendo si hay casos muy particulares. Hay veces que son muy, digamos, esporádicos y de repente te dicen, no, es que hay un Bacillus cereus en este producto porque en 1950 y tantos hubo un aislamiento de la bacteria. Pero a lo largo de la historia no ha habido aislamientos y no aparecen las normas. Entonces tú puedes decir, bueno, como riesgo puede existir el riesgo, pero no es tu indicador que vas a buscar para poder gestionar o asegurar un certificado de calidad microbiológica, por ejemplo, para tu producto determinado. No sé si me expliqué o fue demasiado extenso. Yo creo que estuvo muy bien la explicación, Inge. A mí me quedó claro y estoy fuera del ramo. A todo esto, este webinar también se está transmitiendo a través de nuestras redes sociales en Facebook, donde se pueden encontrar como Normex SC. Para todo aquello que se quedaron con alguna duda o les gustaría volver a ver un pedazo específico, pues pueden ir a consultarlo ahí a nuestro Facebook, a Normex SC. Y ahí Juan Manuel Hidalgo les pido muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Muchos agradecimientos por aquí, Inge. Saludos, Manolo. Sí, gracias. Los conozco algunos.